El aire en el viejo cementerio de San Judas no solo es frío, es denso, como si los siglos de lamentos acumulados se hubieran condensado en una niebla gris que nunca termina de disiparse del todo. Aquí, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es una presencia física, una masa invisible que presiona los tímpanos y advierte que en este lugar los muertos no siempre descansan en paz. Las lápidas, muchas ya sin nombre, y devoradas por el musgo hambriento, se inclinan unas hacia otras, como si compartieran secretos prohibidos en la penumbra eterna del atardecer. Es un paisaje de piedra y olvido, donde cada grieta en el mármol parece la cicatriz de una historia inquietante que nadie se atrevió a contar jamás. Entre estas sombras camina Mateo, un hombre cuya piel tiene el color de la tierra seca y cuyas manos, callosas y fuertes, han cavado más de 1000 fosas en su vida. Como sepulturero de tercera generación, Mateo ha perdido cualquier rastro de asombro o temor ante la muerte. Para él, enterrar a alguien es una rutina mecánica, desprovista de misticismo. Paladas de tierra, el golpe sordo del ataúd contra el fondo y el olor metálico de la humedad subterránea. No cree en fantasmas, ni en castigos divinos. Los años de ver cómo la naturaleza reclama lo que queda del hombre le han robado la fe en lo espiritual, dejando en su lugar un escepticismo gélido y una soledad que pesa tanto como el granito de los mausoleos que custodia. Esa tarde, mientras el sol se hundía como una herida sangrante en el horizonte, Mateo trabajaba en una zona periférica, justo donde el terreno consagrado termina y comienza el matorral salvaje que devora los muros de piedra ancestrales. Se suponía que debía preparar un espacio nuevo, pero el golpe seco de su pala contra algo sólido y hueco lo detuvo. No era piedra. Tras unos minutos de retirar tierra negra y raíces retorcidas, desenterró una caja de madera pequeña, tallada a mano, con un detalle que rozaba lo obsesivo. Presentaba grabados de sauces llorones y figuras sin rostro. Estaba fuera de los límites del cementerio, en tierra de nadie, un lugar reservado históricamente para los desterrados. Un hombre más joven, o más asustado, habría vuelto a cubrir el objeto, pero Mateo solo sentía el aguijonazo de una curiosidad que creía muerta. La soledad de su vida, reducida a los muros del camposanto, lo empujó a deslizar el cierre de metal oxidado. El crujido de la madera al abrirse sonó como un grito en medio de la quietud absoluta. Dentro de la caja, protegidos por una tela de terciopelo podrido, no había restos humanos. Lo que Mateo encontró lo dejó sin aliento. El reloj de plata con la cadena rota de su propio padre, su anillo de bodas con las iniciales desgastadas y un fajo de cartas escritas con una caligrafía que reconocería en cualquier lugar del mundo. Su padre, según le habían jurado durante años, había muerto de una fiebre repentina en un viaje al extranjero y sus cenizas se habían perdido en el mar. Ver esos objetos personales enterrados allí, en el límite de lo prohibido, fue como recibir un golpe directo al estómago. La confusión se transformó rápidamente en un dolor punzante al darse cuenta de que su familia le había mentido toda su vida. ¿Por qué enterrar sus pertenencias en secreto? ¿Qué clase de pecado intentaban ocultar bajo la tierra? Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, pues la verdad a veces es más aterradora que la propia muerte. Mientras Mateo intentaba procesar la traición, el viento sopló con una fuerza inusual, agitando los cipreses. De repente, desde el fondo de la fosa recién excavada, un susurro cargado de estática pronunció su nombre con una claridad aterradora. Mateo. El sonido parecía brotar de la misma garganta de la tierra. Paralizado, encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia el fondo del agujero. Lo que vio le heló la sangre por completo. No había nadie allí, pero sobre la tierra fresca, perfectamente marcadas, aparecieron huellas de pies descalzos que subían por la pared de la fosa
y se alejaban hacia la oscuridad de las tumbas más antiguas. Aquello era físicamente imposible, pero las huellas frescas seguían ahí, avanzando hacia el corazón del cementerio. Mateo corrió hacia la vieja oficina de registros, con los pulmones ardiendo por el aire gélido, que parecía haberse vuelto sólido en su pecho. Sus manos, que nunca habían temblado al sostener una pala pesada, ahora no lograban insertar la llave en la cerradura al primer intento. Al entrar, el olor a papel húmedo y moho lo envolvió como un sudario asfixiante. Encendió la lámpara de escritorio y comenzó a arrancar los libros de contabilidad de los estantes, desesperado por encontrar un sentido al horror que acababa de presenciar en la fosa. Lo que halló fue una red de mentiras tejida con tinta negra y un profundo desprecio por lo sagrado. Al pasar las páginas amarillentas, Mateo notó patrones que antes, en su apatía, le habían pasado inadvertidos. Decenas de entierros figuraban sin nombre oficial, registrados simplemente como sujetos anónimos, en fechas que coincidían con grandes picos de prosperidad económica en la región. Las tumbas estaban allí físicamente, pero los registros indicaban que muchos de esos ataúdes habían sido enterrados vacíos o que los cuerpos originales habían sido removidos para dejar espacio a algo más oscuro. La administración del cementerio no era un servicio público, era un mercado de silencios donde el descanso eterno se vendía al mejor postor bajo la mesa. No busques justicia en los papeles, allí solo encontrarás los números de una traición, susurró una voz quebrada desde el umbral de la puerta. Mateo dio un salto, su linterna iluminando a una anciana encorvada que vivía en los límites del camposanto, una mujer a la que siempre había considerado una loca inofensiva. Ella entró arrastrando los pies, sus ojos nublados por las cataratas pero fijos en él con una intensidad sobrenatural. La mujer le reveló la existencia de la secta del reposo, un grupo clandestino que operaba en las sombras de la comunidad desde hacía décadas. Según ella, la secta intercambiaba la paz de los difuntos por el éxito material de los vivos. Los muertos eran despojados de sus nombres para que la fortuna de unos pocos siguiera creciendo sin medida. El golpe más duro llegó cuando la anciana mencionó el nombre de su padre. «Él no se fue, Mateo. Él construyó este templo de miseria», dijo ella con una lástima punzante que helaba el aliento. El padre de Mateo no había muerto en un país lejano. Había fingido su propia desaparición para convertirse en el arquitecto de este pacto impío. Había sacrificado la integridad de su propio linaje para asegurar que la familia nunca conociera la pobreza. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida y su soledad habían sido diseñadas por un hombre que consideraba las almas como simple moneda de cambio. Al regresar a su pequeña casa dentro del recinto, Mateo no encontró refugio. El ambiente estaba saturado de una estática opresiva que erizaba los vellos de sus brazos. Sombras densas, más negras que la propia noche, comenzaron a proyectarse en las paredes, aunque no había ninguna fuente de luz que las justificara. No eran monstruos, sino siluetas humanas que se retorcían en una agonía silenciosa. Eran las almas que su padre había vendido, seres sin nombre que clamaban por ser reconocidos, por recuperar el derecho sagrado a la identidad. Mateo podía sentir su frío, un frío que no venía del invierno, sino del vacío absoluto del olvido. El peso de los pecados paternos recayó sobre sus hombros con la fuerza de una losa. La culpa lo consumía como un ácido lento. Sabía que no podía simplemente huir. El pacto estaba ligado a su propia sangre por una herencia maldita. La anciana le había advertido que para romper el ciclo de la secta del reposo, debía realizar un ritual de restitución final en el mausoleo principal, el lugar donde se guardaban los secretos más profundos. Pero el precio para liberar a esas almas era algo que su cansada mente se negaba a aceptar por completo. Impulsado por una mezcla de terror y deber,
Mateo se dirigió al mausoleo principal bajo la luz de una luna pálida. La estructura se alzaba como un coloso de piedra oscura, sus puertas de hierro chirriando al abrirse. Se acercó al altar central, donde una vela solitaria ardía con una llama azulada. Allí, entre reliquias de la secta, vio algo que le heló la sangre. Sobre el altar descansaba una fotografía reciente de él mismo. Debajo de su imagen, escrita con la caligrafía de su padre, estaba la fecha de esa misma noche, marcada como su final inevitable. Mateo miraba la fotografía con el corazón martilleando con violencia contra sus costillas, cuando una corriente de aire gélido extinguió la vela azulada, dejando el mausoleo sumido en una penumbra antinatural. De las sombras más densas, justo detrás del altar de mármol, comenzó a materializarse una figura que Mateo reconoció al instante por la rectitud de su postura y el brillo gélido de su mirada. No era un espectro andrajoso ni una visión de ultratumba, sino la manifestación imponente de su padre, el hombre que supuestamente descansaba en el fondo del océano. Su voz, profunda y carente de toda calidez paternal, retumbó entre las paredes de piedra, explicando que el destino de Mateo nunca fue una casualidad del azar, sino un diseño meticuloso. «Has nacido para esto, hijo mío», sentenció la aparición con una calma que resultaba insultante. Le explicó que el pacto de la secta del reposo requería un guardián de su propia sangre, alguien que mantuviera el equilibrio entre el silencio de los muertos y la prosperidad de los vivos, asegurando que el flujo de riqueza no se detuviera nunca. El padre, extendiendo una mano que parecía hecha de humo y ceniza, le ofreció un trato que habría tentado al hombre más íntegro de la tierra. Un poder que trascendía la comprensión humana y una riqueza que aseguraría el nombre de su familia por siglos. Solo tenía que aceptar su lugar como el nuevo arquitecto del pacto, cerrar los libros de registros y permitir que las almas sin nombre siguieran alimentando el motor de su éxito personal. Sin embargo, Mateo, mientras observaba las siluetas de las sombras que se agolpaban en las esquinas del mausoleo, no vio poder, sino una cadena infinita de sufrimiento y desesperanza. La avaricia que había guiado a su progenitor le resultaba ahora más aterradora que cualquier aparición sobrenatural. Con una resolución que nació desde lo más profundo de sus entrañas, Mateo rechazó la oferta, eligiendo la redención de aquellos que habían sido borrados de la historia por encima de cualquier gloria material o legado familiar manchado de sangre. Sin titubear un segundo más, Mateo tomó los libros de registros falsos que había rescatado de la oficina y los arrojó sobre el altar, prendiéndoles fuego con la misma cerilla que antes iluminaba su propia perdición. Mientras las llamas consumían el papel amarillento y las mentiras de la secta se convertían en ceniza negra, un alarido sobrenatural llenó el aire, pero no era un grito de dolor, sino de profunda liberación. El espíritu de su padre se disolvió en un torbellino de sombras resentidas al darse cuenta de que el ciclo de explotación finalmente se había roto. Pero el precio de desafiar un pacto tan antiguo no se pagaría con la muerte, sino con una transformación irrevocable de su propia naturaleza. Mateo sintió un dolor punzante en sus globos oculares, como si 1000 agujas de luz atravesaran su retina, y cuando finalmente pudo abrir los ojos, el mundo que conocía ya no era el mismo. Aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, sus ojos habían adquirido un tono gris perlado, desprovisto de pupilas visibles para el ojo humano. Ahora, Mateo podía ver con total claridad lo que nadie más era capaz de percibir. El cementerio no estaba desierto. Entre las lápidas, cientos de figuras pálidas y expectantes lo observaban con una gratitud silenciosa y solemne. Había sobrevivido al ritual, pero ya no pertenecía enteramente al mundo de los vivos. Pasó las siguientes semanas trabajando febrilmente bajo el sol y la luna, no con la pala de sepulturero, sino con el cincel de un artesano de la memoria. Grabó con sus propias manos los nombres reales de los olvidados en cada piedra fría,
devolviéndoles la identidad y la dignidad que su familia les había arrebatado cruelmente. Se convirtió en un puente viviente, un custodio que escuchaba las historias de los que ya no tienen voz y aseguraba que nadie más fuera vendido al silencio del olvido. La transformación de Mateo fue absoluta. Ya no era el hombre escéptico y solitario que despreciaba su oficio. Ahora era el guardián sagrado de un umbral que la mayoría de los hombres prefiere ignorar. Su vida se volvió una procesión constante de susurros y revelaciones, una existencia dedicada por completo a dar descanso a quienes fueron usados como simple moneda de cambio. Al final de cada jornada, el peso de su labor le recordaba que el pasado siempre encuentra una grieta por la cual desenterrarse, y que los cementerios no son solo depósitos de huesos, sino archivos de almas que exigen ser respetadas. Aquellos que se atrevan a caminar entre las tumbas deben saber que cada nombre borrado es una herida abierta en el tejido del mundo. Mientras Mateo cerraba las pesadas puertas de hierro del cementerio, se detuvo un instante bajo la luz de una luna llena. Al mirar hacia el sendero principal que conducía a las tumbas más antiguas, vio una figura familiar caminando de espaldas entre los cipreses. Llevaba su misma ropa y caminaba con su mismo cansancio. En ese preciso momento, comprendió la revelación final. Aunque su cuerpo seguía físicamente en el umbral, una parte de su alma ya se había quedado allí para siempre, fundiéndose con la tierra y los secretos que ahora custodiaba por toda la eternidad. La puerta se cerró con un eco metálico definitivo, dejando atrás un silencio que, por primera vez en décadas, era verdaderamente de paz.